Hola amigos, vamos a hablar hoy un poquito sobre los misterios de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica siempre se va a establecer desde un polo positivo a un polo negativo para que haya flujo de electrones. Y en este caso, si usamos metales como el cobre o la plata, que son buenos conductores de la corriente eléctrica, eh, el polo positivo, como es el más fuerte, va a atraer a los electrones que están en el polo negativo, que son los más débiles, los va a atraer para establecer un flujo de electrones desde el polo negativo hacia el polo positivo, por la diferencia de presión que hay. Y entonces esto va a crear un potencial eléctrico, va a crear es lo que le vamos a llamar el voltaje de esa batería, el voltaje, a la diferencia de ese potencial eléctrico. ¿Ve? Y la corriente que se va a establecer entonces es el flujo de electrones que va a establecerse en ese circuito en una unidad de tiempo. Sería entonces la intensidad de la corriente. ¿Ve? Entonces, si queremos aprovechar esa corriente que se establece en ese circuito, le podemos poner una resistencia. Podemos poner una resistencia que puede ser un bombillo, puede ser un fogón eléctrico, puede ser un refrigerador, un televisor, de manera que ya que tenemos el voltaje representado en una batería con, con sus cargas eléctricas. En el conductor podemos ubicar la intensidad, que es el flujo de electrones que va a pasar por ahí, por el conductor de metal, colisionando los átomos de esos metales y transmitiéndoles sus energías y, desplazándose para producir corriente eléctrica. Y tenemos la resistencia que serían ya el equipo que tú le pondrías. Entonces ahí formaríamos un circuito donde tendríamos la batería, el conductor y la resistencia. Entonces, bueno, lo más importante es ver aquí lo bonito de esto aquí es de que esto es como un río que fluye desde una montaña hacia abajo o como un río que va fluyendo sobre una tubería donde el conductor sería el metal, donde el agua sería el flujo de electrones, donde la resistencia serían las piedras, serían las depresiones para que cuando se forman las pozas y de ahí sigue el río. Ven que eso ilustrado en la naturaleza nos hace entender que no es tan difícil los fenómenos que ocurren, los misterios que ocurren con el mundo de la electricidad. ¿Ve? Y entonces eso, entendiéndose así de una manera sencilla y lógica, la podemos entender bien. Un físico alemán que descubrió estas cosas y entonces le puso un nombre, creó una fórmula para calcular entonces el voltaje, calcular la resistencia, calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Esta fórmula llegó a ser conocida como la ley de Ohm, que establece que el voltaje, que es el potencial eléctrico, desde un punto fuerte a un punto débil, eh, claro, siempre decimos que el fuerte arrastra al débil, pero por eso es que algunos físicos, algunos profesores de física, cuando hablan, cuando te explican a estos estudiantes, dicen que la corriente va del positivo al negativo. Entonces, y que va por convección. Bueno, cosas que no ocurre si todo es por conducción. En la electricidad todo es por conducción, por conductores, todo es conducción. Hasta donde yo tengo entendido. Y todo va desde el punto débil, porque el fuerte es el que atrae a los electrones
del polo negativo, que es el débil, es el que atrae el flujo al revés, no de positivo al negativo, sino de negativo a positivo. Pero bueno, así como en la vida real acontece. Entonces, este físico alemán estableció la fórmula que está en la tríada universal de la que yo siempre estoy hablando, que es el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ya vimos qué cosa es el voltaje, la intensidad vimos que es el flujo, que es la corriente, el flujo de electrones en el conductor en unidad de tiempo, el voltaje, diferencia de potencial que se establece entre polos positivos y negativos, y la resistencia es lo que se le va lo que se le va a oponer al flujo de electrones, que va a resistir el flujo de electrones, y gracias a eso es que nosotros tenemos la comodidad hoy, la dicha hoy de tener electricidad, de tener un foco que prende, de cocinar con cocinas eléctricas, de todo, porque se encontró resistencia a la corriente eléctrica y el hombre la aprovechó para beneficiarse de ella. Entonces, de manera tal que tenemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. De manera que si tengo el valor de la intensidad y de la resistencia, puedo calcular el voltaje. Y si no tengo el voltaje, y si quiero calcular la resistencia, entonces mantengo el voltaje en el numerador y entonces paso inversamente la intensidad y me quedaría, o sea, dividiendo, me paso la intensidad dividiendo, entonces me quedaría resistencia es igual a el voltaje sobre la intensidad. El voltaje siempre va a quedar en el numerador, siempre va a quedar en el numerador, porque la fórmula parte de voltaje es igual a intensidad por la resistencia, siempre. De manera tal que si yo quiero hallar la intensidad y la resistencia, una de ellas, si voy a hallar intensidad, la resistencia me tiene que pasar dividiendo. Y si voy a hallar la resistencia, si voy a hallar si voy a hallar la intensidad de la resistencia me tiene que pasar dividiendo al voltaje. Y si voy a la intensidad, la resistencia me tiene que pasar dividiendo. Si voy a la resistencia, la intensidad me tiene que pasar dividiendo al voltaje. El voltaje siempre se mantiene en el numerador. ¿Sí? Siempre. Entonces se puede calcular. Eso se calcula teniendo el valor de de lo que no tenga, de lo que yo quiera buscar. Entonces, esto es muy bonito, esto es muy bello. Nosotros hicimos un video donde decíamos que todo tiene polo norte y polo sur. En el caso del ser humano también tenemos polo norte y polo sur. Siempre el hemisferio dominante viene siendo como si fuera un polo. Por ejemplo, en el ser humano, los derechos tienen el hemisferio dominante del izquierdo. El izquierdo, y entonces ellos ejercen la mayor fuerza en la parte derecha. En el caso de las personas que son zurdas, tienen el polo positivo en el hemisferio derecho, por lo tanto, la potencia de ellos será en la parte izquierda, porque sabemos que la cablería eléctrica hace cruzamiento para el lado opuesto del cuerpo. En la parte izquierda se pasa para la parte derecha y la parte derecha se pasa para la cablería de los nervios se pasa para la parte izquierda. Hay cruzamiento, el cerebro se cruza los cables, se los cruza entre sí y los cruza del izquierdo para la parte derecha y del derecho para la parte izquierda. Por lo tanto, tiene que haber un hemisferio dominante donde origine un polo positivo que es fuerte y haga un circuito que vaya a un polo negativo que es el contrario, el hemisferio menos dominante.
Y eso sucede en el planeta Tierra porque está el polo norte y el polo sur. En el caso del polo sur, la línea que se establece entonces del norte a sur. No en el caso de los circuitos eléctricos a través de metales, que el flujo de electrones es del débil al positivo. En el caso del universo, el universo se mueve gracias a todos estos polos que crean fuerzas gravitacionales universales, donde siempre va a haber polo norte, polo sur, va a haber un polo dominante, va a haber un polo más débil, donde se van a establecer de estas diferencias de flujo de corrientes eléctricas y de fuerzas que van a crear campos gravitacionales para establecer los movimientos de rotación y de traslación tanto de planetas como de galaxias, como de sistemas solares, como de todo. Y todo el universo va a fluir así a través de circuitos de polos dominantes, entre polos dominantes y polos menos dominantes. Donde estas diferencias van a crear flujos de corriente igual que ocurren como en una batería, con conductores y con resistencia. Es lo mismo, es lo mismo. Todas esas leyes son universales. Las leyes universales son las mismas. Siempre lo hemos explicado. Son las mismas en todo el universo. Los principios son los mismos en todo el universo. Las leyes son las mismas. Desde un átomo hasta un universo son las mismas. Todo ocurre igual. Y casi todo tienen un común denominador, que está establecida en tres estructuras, en tres bases, en tres potencias, como hemos ejemplificado en muchísimos casos. Y nosotros creemos que esto es así porque hubo un creador del cielo y de la tierra, hay un creador del cielo y de la tierra, representado por tres personas que hicieron que el universo estuviera basado en tres estructuras, que estuviera planificado en tres estructuras, representando esta divinidad que es el autor de todo tipo de leyes en el universo, es el autor de todo tipo de creación en el universo. Por lo tanto, ellos no son no son mentecatos, ellos son de sabiduría infinita y pusieron su estampa en toda la creación. Está establecido tanto su carácter como su poder infinito, como su sabiduría infinita, en todo lo que se crearon, desde un átomo hasta el más vasto un planeta, galaxia, entre las más vastas galaxias. Garotos, con esto me despido y les deseo una noche muy feliz a todos y que Dios los bendiga, siempre los guarde, los cuide. Y pues nada, aquí estamos y volvemos luego otro día con más informaciones útiles que te van a ayudar, que te pueden ayudar en tu vida a crecer tanto física como espiritualmente, como persona también. Que Dios te bendiga mucho y te guarde.